Skip Atwater está usando sonido y también un aislamiento sensorial para alterar el estado de conciencia de Carol. Dentro de la cámara de aislamiento del Instituto Monroe no puede ver nada, no puede sentir nada. El único estímulo sonoro viene de los cascos en sus oídos y ese sonido está haciendo algo increíble. Igual que los dos ojos nos dan visión binocular para ver la profundidad, los dos oídos nos dan la posibilidad de calcular la dirección y la profundidad del sonido, una capacidad vital para la supervivencia de nuestros antepasados. Low frequency sound coming from over here would arrive at this ear first, and then a slightly different out of phase signal arrive at this ear. And if we would turn our heads towards the source, this would equalize the phase difference. Cuando está manipulado, este mecanismo de supervivencia puede tener otro efecto poderoso. Los tonos de cada oreja, de cada oído, están ligeramente fuera de fase, pero pueden hacerse iguales dando la vuelta a la cabeza. Como resultado, la cabeza de Carol convierte el sonido en otro tercero, creado por la diferencia de los dos sonidos originales. Este fenómeno se llama los ritmos binaurales y está modificando las ondas cerebrales de Carol. El estado de conciencia está unido a la actividad de ondas cerebrales, que se puede medir por un electroencefalograma o EEG. El EEG de Carol muestra gran actividad debajo de 7 ciclos por segundo, conocido como ondas Z y delta. Estas ondas se asocian con estados de sueño y al dormir, pero Atwater dice que Carol tiene el cuerpo dormido pero la mente despierta. All those bright colors tell us we're getting lots of delta brain waves going on as she moves into her out-of-body experience. The states of allowing your mind to travel away from your body, or that has been characterized by some as an out-of-body experience of this consciousness movement, is one that's characterized by this slow wave delta. So using the word sleep isn't really appropriate in this case because our minds are not asleep. Our minds are open and awake to experience. Las historias de los vuelos no estaban inspiradas por los alienígenas, sino por los chamanes. Al experimentar con aislamiento sensorial y a veces con plantas psicodélicas, aprendieron a alterar sus estados de conciencia para llegar a otros mundos fuera del tiempo. Drumming, dancing, dreams, drugs, the 4Ds of shamanism, as I often say. This produces very vivid mental imagery, visual imagery, but also auditory imagery. This becomes the material for songs, for marvelous paintings, for even architectural structures. And this is something that was the province of the shaman. Williams y Clarks no tenían duda que el sonido del ritual inspiraba a los habitantes de esta cueva. Encontraron más evidencias que sí estaban en estados alterados de conciencia. Patrones geométricos extraños en la pared de la cueva. Patrones similares conocidos como imágenes neotópicas se informan de ellas ahora por medios más modernos que han traído estados alterados de conciencia.
that appear in glowing forms within one's vision. La visión de imágenes neotópicas aparecen como superpuestas con las de la visión normal y se cree que son generadas en el córtex visual, la parte del cerebro donde las señales de la visión son procesadas, puntos colocados con líneas y cuadrículas. Luces y zigzags aparecen en muchas de las obras de artes de la humanidad ancestral. El profesor Lewis William piensa que muchos de los archivos de estas imágenes son imágenes de chamanes, explorando las profundidades escondidas de su mente. Which represents almost throughout the world the tunnel or the entrance to the spirit world. So that going through the vortex, the shaman then comes out on the other side in a completely new spiritual realm. It's very different from having wishful fantasies or be doing some daydreaming. You know, it's a lit. I think there's a great deal of evidence that intelligence originally was quite modular, very much like a Swiss Army knife, where each blade, each part of the knife has a specific task to perform. The shaman probably pulled all of these factors together better than anybody else in the society. All right, Carol, come on back now. Come on back to the booth here in the lab. It's time to be ending the session. You've been gone quite a while now. Come on back. That's better. I can see that you're back now. Very good. Well, welcome back. How was your experience? Oh, wow. I started out from here, sort of floating up through the roof of this, through the ceiling, and I went up, out through the building, and I was looking at the building from up above. And then it was like I flew over the whole scenery here up to like a cabin that's up on the hill, and I was looking at the cabin from the outside. And then from there, I was out in this space that all of a sudden I felt this being come close to me and couldn't really see it. I could just sort of feel this energy. Esta experiencia fuera del cuerpo de Carol podría darnos explicaciones de los orígenes de muchas creencias ancestrales. En otra era la podrían haber dado una reputación de tener poderes especiales, la habilidad de llegar al reino de los espíritus y de los guías y volver con inspiraciones y ideas. Flying dreams are sometimes associated with venturing to other realms and collecting information. And yet the dream imagery of flying may in fact be somewhat of a metaphor, somewhat of a symbol that we use to explain to ourselves the way in which we got the information. Now this symbology may have been similarly placed in ancient times when people were seen to be dressed as birds. La marca del hombre pájaro se puede encontrar bajo los residuos de muchas culturas antiguas, incluido aquello que estaba anunciando una nueva era en la historia humana. En Turquía, los arqueólogos están estudiando uno de los asentamientos más antiguos recientemente descubiertos, Şayolkoyuk. Construido hace 9.000 años, son como colmenas que está extendido sobre 30 hectáreas. Este lugar marca un punto de cambio en el desarrollo humano, el comienzo de la civilización. Aquí encontramos la primera evidencia de una agricultura organizada, al lado de donde se reunían los chamanes. So at this very, very important moment in human development, when they shift from a hunter-gatherer mobile way of life to a settled
farming way of life, we get an insight into their beliefs, their ideas, their thoughts, their perceptions of the world. That's why perhaps Chadhuyuk holds the key to an understanding of this important shift in human history. El proyecto del profesor Ian Hodder dice que el ritual chamánico tuvo un papel principal en la vida en Ayahuasca. Las excavaciones revelan que muchas de las casas también se usaban como altares. Las podemos visitar hoy en realidad virtual. One entered them by going down a ladder into a chamber, and then one crawled through a small opening into a deeper chamber, and then through another small opening into a deeper chamber. El profesor Williams veía que los chamanes percibían el subconsciente en las cuevas, con su habilidad de volar. En Carol Hoyok ya no confiaban más en las plataformas de lanzamiento de la naturaleza, sino que construían los suyos.